Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Como ya sabéis, en este canal vas a encontrar todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química. Actualmente hay más de 200 vídeos con toda la física y toda la química desde segundo de la ESO hasta segundo de bachillerato. Por eso te recomiendo que te suscribas y actives la campanilla para que cada vez que suba un nuevo vídeo seas puntualmente informado. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con el tema número 1 de química de segundo de bachillerato y concretamente vamos a explicar hoy el modelo atómico de Bohr. Modelo atómico de Bohr. En el vídeo anterior ya explicamos los modelos atómicos anteriores y el modelo justo anterior al de Bohr es el modelo de Rutherford. Acordaros, un átomo muy pequeñito, un núcleo atómico muy pequeñito y los electrones girando alrededor. Eso prácticamente resume lo que dijo Rutherford acerca de su modelo atómico, ¿vale? ¿Qué hizo Bohr? Pues Bohr hoy día obviamente es un modelo atómico que no se utiliza porque es incorrecto, pero en aquella época fue espectacular lo que llegó a explicar el modelo atómico de Bohr. Si os acordáis de vídeos anteriores, los espectros atómicos, la radiación del cuerpo negro, o sea, la emisión de radiación por el cuerpo negro, eran cuestiones, o los espectros, eran cuestiones que no tenían explicación. Y con el modelo atómico de Bohr ya sí se explicaron muchas de estas cuestiones. Bien, ¿qué fue lo que hizo Bohr que hizo avanzar de forma tan importante el conocimiento de la materia? Bueno, pues Bohr, en 1913, fijaros, hace ya más de 100 años, introdujo ideas cuánticas. Ningún otro modelo atómico contenía ideas cuánticas. Este fue el primer modelo en el que estaban contenidas ideas cuánticas, ¿vale? Concretamente, Bohr introdujo las ideas de Planck sobre la cuantización de la energía. Esto ya lo explicamos en el vídeo anterior. Planck dijo que la energía se emitía en forma de paquetes que él llamó cuantos, ¿vale? Bien. Pues Bohr introdujo este concepto de cuantización de la energía al modelo de Rutherford. E introduciendo este concepto de cuantización fue capaz de explicar el espectro del átomo de hidrógeno. En el modelo atómico de Bohr, mejor dicho, se basó en tres postulados, los tres postulados de Bohr. Primer postulado, importantísimo. Y esto iba completamente en contra de toda la física que se conocía hasta la época. O sea, el primer postulado de Bohr te dice que un electrón va a girar alrededor del núcleo sin emitir energía. Eso para la física clásica era un disparate, ¿vale? Entonces, Bohr lo introdujo. Sí, los electrones giran alrededor del núcleo sin emitir energía. Fijaros, toda carga eléctrica acelerada emite energía en forma de fotones. Y un electrón que está girando alrededor del núcleo, obviamente, tiene una aceleración, como mínimo la aceleración normal para girar. Luego está acelerado, luego debería de emitir energía, según la teoría de la física clásica. Bohr dijo, un electrón va a girar alrededor del núcleo y no va a emitir energía. Y punto. Con ese primer postulado, pues ya podemos decir la fuerza eléctrica que sufre ese electrón, esta es la ecuación de Coulomb, ¿vale? Será igual a la constante, la carga del electrón, la carga del núcleo, partir de la distancia que separa al electrón y al núcleo al cuadrado. Como Bohr suponía que los electrones giraban describiendo órbitas completamente circulares, pues la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que es la fuerza que mantiene el átomo, el electrón girando, ¿vale? Y la fuerza centrípeta será la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado partido de R. Reagrupando un poquito de términos podemos llegar a esta ecuación que nos resulta del primer postulado de Bohr. Fijaros, primer postulado rompe ya con la física clásica. Segundo postulado, este ya rompe más todavía.
solo son posibles las órbitas en las que el electrón tiene un momento angular que sea múltiplo entero de h partido de 2pi. Segundo postulado, rompedor también. Ahora este te está diciendo que el electrón no puede estar en cualquier parte alrededor del núcleo. O sea, el electrón no puede girar donde quiera. Tiene que cumplir que las órbitas, ¿vale? Tienen que cumplir que el momento angular del electrón que esté girando en esa órbita sea múltiplo entero de h partido de 2pi. Completamente rompedor, porque te decía que el electrón estaba a una altura, o a otra, pero nunca en medio. O sea, había órbitas permitidas y el electrón podía estar en una o en otra, pero en medio no, ¿vale? Entonces, la cuantización introducida al modelo atómico. Bien, con formulilla, ¿cómo podemos trabajar esto? Sabemos que el momento angular, de forma escalar, sería R por P, ¿vale? Y habrá que multiplicarlo por el seno del ángulo que forma, pero como son perpendiculares, bueno, el seno de 90 vale 1. Por consiguiente podemos poner R por P. Y P sabemos que es M por V. Luego el momento angular es Rm por V. R, el radio de la órbita, me, la masa del electrón, y ve, la velocidad a la que se mueve el electrón. Y Bohr dijo que el momento angular de un electrón girando alrededor del núcleo tiene que ser un múltiplo de h partido de 2pi. Y ya aquí aparece un número n, que va a ser el número cuántico principal, y aparece ahí en las ecuaciones de Bohr, ¿vale? N, como ya sabemos, puede tomar valores 1, 2, 3, siempre valores enteros, números naturales. Bien, si despejamos la velocidad aquí, ¿vale? Si despejamos la velocidad aquí, te queda n, h, 2pi, me, v, lo tengo aquí, ¿vale? Hemos despejado la velocidad en esta ecuación y tenemos aquí. Bien, y ahora cogemos esa velocidad y la vamos a sustituir aquí, ¿vale? Insisto, de esta ecuación despejamos la velocidad, que la tenemos aquí. Y ahora esa velocidad la vamos a sustituir aquí. Esta velocidad que ha salido de la cuantización de las órbitas, la despejamos y la sustituimos aquí. Y me queda esto, ¿vale? Fijaros, lo único que he hecho es aquí, esta v, poner nh, que claro, ahora me queda n al cuadrado. Aquí hay un error. Esto tiene que ser un h al cuadrado. Vamos a corregirlo. Y falta un cuadrado, ¿vale? Lo corrijo ahora. Entonces me queda, insisto, como lo pongo aquí, que esto está elevado al cuadrado, pues me queda n al cuadrado, h al cuadrado, 2pi al cuadrado, que es 4pi cuadrado, m el electrón al cuadrado y r al cuadrado. Es esta primera parte de la ecuación. Eso va a ser igual a k por e al cuadrado partido de r. Tenemos esto. Si despejamos r, ¿vale? Porque cuando nos dice que solo son permitidas determinadas órbitas, lo que realmente me está diciendo es que si esto es el núcleo, el electrón va a estar a una distancia r del núcleo. Otra distancia r, otra distancia r, no a cualquier distancia, esta, no cualquier otra. Luego lo que me interesa saber es r. Pues ya que tengo todo esto aquí, despejo r y me queda esta otra ecuación, en la cual ya tengo r en función del número cuántico principal y todo esto es una constante. H es la constante de Planck, pi es constante, masa del electrón es constante, K es 9 por 10 elevado a 9, también es constante, y E, que es la carga del electrón, todo es constante. Luego puedo poner R igual a n cuadrado por A, porque esto es una constante. Y fijaros la importancia de esta ecuación. Esta ecuación me está dando los radios permitidos. Me está diciendo que el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, solo a algunas distancias concretas, y esta ecuación me está dando los radios permitidos. Y cuando se introducían números, se le daba datos, se le daba a n valor 1, 2, 3, resulta que me salía, coincidía con lo que se conocía de las distancias del electrón al átomo anteriormente a este modelo, con lo cual esto era impresionante, la cantidad de cosas que era capaz de explicar.
Ya hemos visto los dos primeros postulados, ¿vale? El primero, que el electrón solo gira en órbitas circulares alrededor del núcleo sin emitir energía, que esto ya era rompedor. El segundo es que solo son posibles aquellas órbitas en las que el electrón, el momento angular del electrón, sea un número múltiplo de h partido de 2pi. Y luego además introdujo un tercer postulado que dice que el átomo libera energía cuando los electrones caen de uno de estos niveles permitidos, que hemos deducido en el segundo postulado, a otro nivel permitido. Cuando un electrón cae de un nivel superior a un nivel inferior, emite la diferencia de energía entre los dos niveles en forma de un fotón, ¿vale? Entonces, este es el tercer postulado, igualmente importantísimo, ¿vale? El átomo libera energía cuando un electrón que está en una órbita permitida cae a otra órbita más baja, ¿de acuerdo? Y el incremento de energía que se libera es h por la frecuencia, que está en la ecuación de Planck, porque hemos dicho que Bohr introdujo ideas cuánticas de Planck en su modelo, ¿vale? ¿Qué fue lo espectacular de esto? Anteriormente hablábamos de los espectros. Los espectros, por ejemplo, si hacemos un espectro del hidrógeno, un espectro de emisión, lo que obtengo son una serie de líneas. Cada una de esas líneas corresponde con un fotón, con un tipo de fotón emitido. Ese fotón va a tener una frecuencia determinada, una longitud de onda determinada, una energía determinada en definitiva. Bien, pues con esta ecuacioncita, cuando yo tengo los distintos radios, ¿vale? Y la energía de cada uno de los orbitales, cuando un electrón cae, por ejemplo, del n igual a 3 al n igual a 2, libera un fotón. Y ese fotón que libera tiene la frecuencia justa que salía en el espectro de hidrógeno. Y cuando un electrón cae del nivel n igual a 3 al nivel n igual a 1, pues libera una energía en forma de fotón con una frecuencia que coincide exactamente con una de las frecuencias que aparecía en el espectro de hidrógeno. Con lo cual, Bohr fue capaz de explicar los espectros de hidrógeno, que fue algo impresionante y que no hubo explicación hasta que no llegó Bohr, ¿vale? Acordaros, este es el espectro del átomo de hidrógeno, y aquí lo que representamos, cada uno de estos corresponde con una frecuencia determinada o una energía determinada, que, como repito, corresponde con un salto de un electrón de un nivel de energía superior a un nivel de energía inferior. Bien, ya dije al principio que el modelo de Bohr no lo utilizamos porque es incorrecto, pero sí que explicó muchísimas cosas, ¿vale? Ya habéis visto. Científicos posteriores a Bohr, obviamente, se dieron cuenta de que el modelo de Bohr contenía errores, ¿vale? Entonces, uno de los científicos que mejoraron, modificaron de alguna forma el modelo atómico de Bohr fue Sommerfeld, ¿vale? ¿Dónde fallaba el modelo atómico de Bohr? Obviamente ya hemos dicho que tenía fallos. Pues fallaba en no explicaba los espectros atómicos de otros elementos distintos al hidrógeno. O sea, el modelo atómico de Bohr únicamente explica el espectro que da el átomo de hidrógeno. Si tengo un espectro, por ejemplo, por un átomo de neón, ya el modelo atómico no lo explica. Y algunas líneas de estas del espectro, cuando se ampliaban, ¿vale? Si tenemos un equipo con mayor resolución, cuando ampliábamos estas líneas del espectro, resulta que no era una línea, eran un montón de líneas, varias líneas juntas. Que claro, cuando mi equipo tenía poca resolución, las veía todas juntas. Cuando mi equipo tiene mucha resolución, ya soy capaz de ver las distintas líneas. Bien, pues eso de que en vez de ser una línea sean varias, pues tampoco lo explicaba el modelo atómico de Bohr, ¿vale? ¿Qué aportación hizo Sommerfeld? Pues Sommerfeld dijo: ¿y si las órbitas son elípticas? ¿Y si además de haber órbitas circulares, o sea, un electrón que se mueve describiendo una órbita circular, resulta que hay electrones que se mueven describiendo órbitas elípticas? Pues resultó que sí, que las hay, ¿vale? Y Sommerfeld tuvo que introducir un nuevo número cuántico. Acordaros, el número cuántico principal que hemos visto ahora, n, nos habla del nivel de energía.
Si resulta que dentro de un mismo nivel de energía, por ejemplo en L igual a 3, hay órbitas circulares y órbitas, por ejemplo, elípticas, pues hay que introducir un nuevo número cuántico que me indique la forma de esa órbita. Y ese número cuántico es el número cuántico L o número cuántico secundario, ¿vale? Que me da la forma de la órbita y cuyos valores son L. ¿Qué valores puede tomar? Pues desde n-1 hasta 0. Por ejemplo, si n vale 3, L va a valer 2, n-1, 2, 1 y 0. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar con más detalles sobre el modelo atómico de Bohr. Acabamos de ver el número cuántico n, que aparece en el segundo postulado de Bohr. Hemos visto el número cuántico L, que aparece porque los orbitales tienen distintas formas. Y esto se dio cuenta Sommerfeld, que dijo que los orbitales podían ser elípticos, como acabamos de ver. Bien, ¿qué pasa si metemos una serie de átomos, por ejemplo de hidrógeno, en un campo magnético y le hacemos un espectro cuando están dentro del campo magnético? Pues si hacemos esto, las líneas del espectro se desdoblan. O sea, yo tenía mi espectro, acordaros que ya hemos dicho antes que un espectro era las líneas que aparecían cuando un átomo emitía luz. Yo esa luz la separaba en frecuencias, en distintas frecuencias, y las ponía sobre una placa fotográfica y obtengo las distintas líneas, ¿vale? Bien, vimos que inicialmente había una línea con una frecuencia determinada, otra con otra, otra con otra. Sommerfeld, al introducir la posibilidad de que las órbitas fueran elípticas, pues si utilizamos un equipo con mayor resolución, pues te das cuenta que realmente donde tú pensabas que había una línea hay varias, con lo cual concordaba con lo que decía Sommerfeld y por consiguiente hace falta introducir un número cuántico nuevo, que era el L, que nos hablaba de la forma del orbital que acabamos de ver. Y luego, si hacemos un espectro de unos átomos que estén dentro de un campo magnético, resulta que donde tú antes veías dos líneas, pues ahora ves más. Las líneas se han desdoblado, ¿vale? Hay más líneas. Por consiguiente, este desdoblamiento de las líneas de un espectro dentro de un campo magnético se conoce como el efecto Zeeman. ¿Vale? Efecto Zeeman. Y ahora que daros cuenta, los números cuánticos, en definitiva lo que nos está diciendo son los distintos tipos de orbitales que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Si cada línea del espectro corresponde con un salto de un orbital a otro, si yo en vez de tener una línea tengo dos, pues resulta que entonces tiene que haber no uno y dos orbitales, sino uno de los dos tiene que haberse desdoblado, o los dos, ¿vale? Y si ahora hago los espectros dentro de un campo magnético y me salen más líneas, pues resulta que donde yo pensaba que había dos líneas, si lo hago dentro de un campo magnético ahora resulta que tengo 4. Si el número cuántico principal me decía un orbital 1, un orbital 2, un orbital 3, el número cuántico L me decía la forma de los orbitales dentro de n igual a 1, solamente había un tipo, pero de n igual a 2, L igual a 1, L igual a 0, hay dos tipos. Y ahora, dentro de un campo magnético, resulta que me salen más líneas, lo cual me está diciendo que algo le tiene que pasar a esos orbitales, ¿vale? Y para eso se introdujo un número cuántico, ¿vale? Que nos informa no ya de que haya más orbitales, sino de la orientación de los orbitales en el espacio, ¿vale? Y de eso me informa el número cuántico magnético m sub L. El número cuántico magnético m sub L me informa de la orientación de los orbitales en el espacio. Por ejemplo, cuando n vale 2, L puede valer 0 y L puede valer 1. Cuando L vale 1, como m sub L va desde menos L hasta más L, pues cuando L vale 1, m sub L vale menos 1, 0 y más 1.
Si hablamos de los orbitales P, que me entiendo que ya los conoceréis, pues tendríamos el Px, el Pi y el Pz, ¿vale? Y lo que resulta es que cuando yo hago un espectro para ver estos orbitales, la línea del Px, la línea del Pi y la línea del Pz, que me salían justo una encima de la otra y por lo tanto yo solo veía una línea, al meterlo dentro de un campo magnético, las energías ya no son iguales. Y por consiguiente, en vez de tener una línea, pues ahora voy a tener tres, Px, Pi y Pz. Es el mismo orbital, pero orientado de forma distinta, ¿vale? Esa orientación hace que interaccione con el campo magnético de distintas formas y por consiguiente que tengan distinta energía. Y por eso voy a tener tres, ¿vale? Con lo cual, recapitulamos: número cuántico principal n, número cuántico secundario L, que me hablaba de la forma de los orbitales, número cuántico magnético m sub L, que me habla de la orientación de los orbitales, ¿vale? Y como ejemplo, Px, Pi y Pz, que están orientados los ejes X, Y y Z, ¿vale? Y ya por último, si usamos un equipo con mayor resolución, para que nos entendamos, si tuviéramos un microscopio, hablaríamos de un microscopio con mayor aumento, ¿de acuerdo? Pues si hacemos los espectros, pero lo hacemos con un equipo de mayor resolución, ¿vale? Vamos a darnos cuenta de un detalle, si la resolución es la adecuada. Vamos a ver que todas las líneas son dobles. O sea, si yo tenía ante todos los P una línea encima de la otra, lo aumento dentro de un campo magnético y resulta que se me separan. Y veo claramente una línea Px, Pi y Pz. Y si ahora utilizo un equipo de mayor resolución, de mayor aumento, para que nos entendamos, resulta que la línea del Px se desdobla otra vez y son dos líneas muy juntitas. La del Pi son dos líneas muy juntitas y la del Pz son dos líneas muy juntitas. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Pues el electrón que hay dentro de esos orbitales, que puede estar girando en un sentido o en el contrario, ¿vale? Para que nos entendamos, en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Y eso me hace falta introducir un número cuántico, que es el número cuántico de spin m sub s. Y m sub s puede tomar los valores más un medio y menos un medio. Voy a hacer un vídeo únicamente de números cuánticos, ¿vale? O sea que esto está explicado dentro del modelo atómico de Bohr y hemos visto cómo han salido los números cuánticos, pero luego vamos a ver un vídeo única y exclusivamente de números cuánticos. Ahora mismo simplemente lo que tenemos que saber es que tenemos 4 números cuánticos, que los tenemos aquí. El número cuántico principal n, que me habla de la energía del orbital. El número cuántico secundario L, que me habla de la forma del orbital. Por ejemplo, los orbitales S, que ya veremos, son esféricos. Los orbitales P son lobulitos. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. M sub L, que es el número cuántico magnético, que me informa de cómo se orientan los orbitales dentro de un campo magnético. Y M sub S, que es el número cuántico de spin, que me indica hacia dónde, qué sentido está girando el electrón. Muy bien. Pues esto es todo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete y dale a like, ¿de acuerdo? Venga, y nos vemos en el próximo vídeo. Y os recuerdo que voy a hacer un vídeo solo de números cuánticos, ¿vale? Venga, pues hasta el próximo vídeo. Un saludo.